Queridas mujeres, bienvenidas a la lectura de la tercera y última parte de este increíble libro escrito por Robert Johnson, un autor junguiano, que se titula Aceptar la sombra de tu inconsciente. Verán que en esta última parte el autor nos hace una propuesta muy interesante que, si lo consideramos, nos abrimos a ella, lo permitimos, nos ayudará a empezar a abrirnos a la conciencia de unidad. Sin duda es una lectura muy poderosa. Y como pueden ver en la viñeta de este video, he incluido una imagen de lo que nos va a hablar el autor, de la mandorla. Es la tapa del pozo del cáliz, en inglés conocido como Chalice Well, que se encuentra en Glastonbury, Inglaterra. La leyenda que se une a Chalice Well es sumamente interesante y nos lleva a la peregrinación de la diosa, que se llevaba a cabo hace muchísimos años, y a la fecha se pueden visitar muchísimos lugares emblemáticos en Glastonbury y alrededores que tienen que ver con esta ancestral peregrinación. Así que qué hermoso, ¿no lo creen? Nos lleva Robert Johnson a un viaje que naturalmente a su vez nos lleva a la conciencia de unidad y a la diosa. Así es, queridas mujeres, en este canal seguimos celebrando y enalteciendo a la energía femenina. Así que las dejo con Robert Johnson. Bienvenidas. La mandorla. Gracias a Dios existe un concepto que puede liberarnos de una situación sin salida. Afortunadamente lo tenemos en nuestra propia cultura cristiana y no nos vemos obligados a recurrir a lugares exóticos para hallar una solución. La mandorla es una idea del cristianismo medieval que hoy en día resulta prácticamente desconocida. Podemos encontrar el término en cualquier libro de teología medieval, pero raras veces oiremos hablar de ella en la actualidad. Es un concepto demasiado valioso para perderlo. Todo el mundo sabe qué es un mandala, aunque el término mandala proviene del sánscrito y originariamente solo se utilizaba en la India y el Tíbet. Un mandala es un círculo o un lugar cerrado, sagrado, que simboliza la plenitud. Muchas veces hallamos esta imagen en el tanka tibetano, un cuadro o dibujo donde generalmente se representa a Buda con sus múltiples atributos, que se encuentra en la pared de una sala de oración o un templo para recordar la plenitud de la vida. Los mandalas nos recuerdan nuestra unidad con Dios y con todos los seres vivos. En el Tíbet es habitual que un maestro dibuje un mandala para un alumno y le deje meditar sobre este símbolo durante varios años antes de continuar con el siguiente paso del aprendizaje. El mandala también aparece con frecuencia en los rosetones de la arquitectura gótica y en el arte cristiano. Se utiliza normalmente como símbolo de sanación. Asimismo, los mandalas aparecen en sueños cuando la persona que sueña tiene una personalidad fragmentada y necesita este símbolo tranquilizador. Durante una época especialmente complicada de su vida, el Dr. Jung dibujaba un mandala todas las mañanas para mantener el sentido del equilibrio y la proporción. La mandorla también tiene un efecto sanador, pero la forma es algo diferente. Una mandorla es el segmento en forma de almendra que se obtiene cuando se superponen parcialmente dos círculos. No es por casualidad que mandorla en italiano signifique almendra. Este símbolo representa la superposición de los opuestos que hemos estado analizando. En general, la mandorla se describe como la superposición del cielo y la tierra. Todos nos enfrentamos al dilema impuesto por las exigencias contrarias del cielo y la tierra. La mandorla nos enseña a conseguir la reconciliación. A menudo se representa a Cristo y la Virgen dentro del marco de la mandorla. Esto nos recuerda que compartimos algo de la naturaleza del cielo y de la tierra. El cristianismo hace una maravillosa afirmación del elemento femenino de la vida, concediéndole un lugar en la mandorla, y la Virgen está majestuosamente sentada en la mandorla con tanta frecuencia como Cristo.
Los ejemplos más bellos de mandorlas aparecen en los portales oeste de la mayoría de las grandes catedrales europeas, con Cristo o la Virgen representados dentro de este marco. La naturaleza sanadora de la mandorla. La mandorla es tan importante para nuestro enfermo mundo que la analizaremos detalladamente. En nuestro análisis de la sombra hemos hablado de parejas de contrarios. Nuestra vida cultural siempre se ha caracterizado por la habilidad de oponer una posibilidad buena a otra mala y desterrar la mala con tanta fuerza que llegamos a perder el rastro de su existencia. Estos elementos desterrados constituyen nuestra sombra, pero no permanecerán en el exilio para siempre, y aproximadamente al llegar a la edad madura, regresan, así como las víctimas expiatorias del Antiguo Testamento vuelven del desierto. ¿Qué podemos hacer cuando un día los elementos desterrados exigen reconocimiento? Entonces llega el momento de comprender la mandorla. La mandorla tiene un maravilloso carácter sanador y esperanzador. Cuando una persona está cansada, desanimada o tan maltratada por la vida que ya no puede seguir conviviendo con la tensión de parejas de contrarios, la mandorla le muestra lo que debe hacer. Cuando los esfuerzos más intensos y la disciplina más rigurosa ya no consiguen mantener las dolorosas contradicciones a un lado, todos necesitamos la mandorla. Nos ayuda a pasar de una vida cultural a una vida religiosa. Afortunadamente, no eliminamos nuestra vida cultural porque a estas alturas ya está tan consolidada que es capaz de sobrevivir por sí sola. La mandorla inicia la sanación a partir de la separación. Al principio, la superposición suele ser muy pequeña, como si fuera una débil luna creciente que se intuye en el cielo, pero es un inicio. Con el tiempo, la superposición se hace mayor y con ella la sanación también crece y se hace más completa. La mandorla vuelve a unir lo que estaba separado y fragmentado. Es la experiencia religiosa más profunda que podemos experimentar en la vida. La mandorla es el lugar de la poesía. Un verdadero poeta debe tomar el mundo fragmentado en que vivimos y volver a unirlo. En 4 cuartetos, T.S. Eliot escribe: el fuego y la rosa son uno. Superponiendo los dos elementos de fuego y una flor, crea una mandorla. Nuestra alma se complace enormemente al oír que el fuego de la transformación y la flor del renacimiento son una sola cosa. Toda la poesía se basa en la afirmación de que esto es aquello. Cuando se superponen las imágenes, obtenemos una afirmación mística de unidad. Sentimos que en nuestro dividido mundo existe seguridad y certeza, y el poeta nos ofrece el regalo de la síntesis. La poesía hace estos saltos y une la belleza en el terror de la existencia. Tiene la capacidad de sorprender y causar una gran impresión. Nos recuerda que existen vínculos de unión entre las cosas que siempre habíamos considerado contrarias. El lenguaje como mandorla. Todo el lenguaje es una mandorla. Una frase correctamente estructurada tiene esta naturaleza. Probablemente esta sea la razón de que nos guste tanto hablar. Las conversaciones positivas restauran la unidad en un mundo fragmentado. Una frase mal construida, con una estructura gramatical incorrecta o pobre, nos ofende, probablemente porque superpone mal determinados elementos y fracasa en su misión unificadora. Uno de nuestros verbos principales, el verbo ser, es un gran unificador. Una frase con el verbo ser es una afirmación de identidad y corrige la separación entre dos elementos. De este modo podemos decir yo soy él. En este caso, yo y él es lo mismo, una afirmación de la mística unión de la diversidad. Todas las frases son una afirmación de identidad, aunque no incluyan el verbo ser, aunque pueden ser menos obvias. Todos los verbos construyen unos fundamentos sagrados.
Si decimos yo me iré a casa o ahora yo voy a tocar el piano, las frases confieren una identidad especial a yo y casa o yo y música. Construir bien una frase es crear una unidad a partir de la dualidad, lo cual es increíblemente sanador y equilibrador. Cuando utilizamos el lenguaje correctamente, todos somos poetas y sanadores. Cada vez que decimos algo que es cierto, creamos una mandorla. Una frase es como una ecuación matemática donde el verbo representa el signo igual. Una frase correcta dice que el sujeto es igual que el predicado y anula la barrera que lo separa. Se elimina la división inherente a la dualidad. Los idiomas ricos en verbos son más poderosos que los idiomas que recurren principalmente a los nombres. El chino y el hebreo son los primeros. El lenguaje humano es más eficaz si se basa principalmente en verbos. Si utilizamos el lenguaje basándonos sobre todo en nombres, el resultado será pobre. Si nos basamos en adjetivos y adverbios, el resultado se habrá alejado totalmente de la verdadera función del lenguaje. El verbo es un cimiento sagrado, la base de la mandorla. Si analizamos los grandes textos de Shakespeare, descubriremos el poder sanador de los verbos. Hace tiempo, un amigo me envió un grabador de cintas mucho antes de que se popularizara su uso, e iba acompañado de las instrucciones pertinentes. Enchúfalo, pulsa la tecla A y escucha la cinta. Después, dale la vuelta, pulsa el botón B y graba tu respuesta en la cinta. Durante los primeros 2 minutos de la grabación de la respuesta, estaba totalmente desconcertado. No se me ocurría nada que decir. Sin embargo, cuando la cinta se terminó 1 hora después, me enfadé porque no había podido expresar todo lo que quería. Así se inició una correspondencia grabada en cintas que fue muy importante para mí. Cuando estaba preocupado por algo, grababa una cinta y muchas veces descubría que, hablando, yo mismo había resuelto mi dilema. Hacía lo que Freud llamó la cura del habla, porque el lenguaje, si se utiliza correctamente, es un remedio muy efectivo. Mi amigo vive lejos y nos vemos muy de vez en cuando. En uno de nuestros escasos encuentros, mi amigo me dijo: Robert, ¿por qué pareces mucho más inteligente cuando hablas en una cinta que cuando hablamos directamente? No digas nada, ya lo sé. En la cinta no te interrumpo. Había descubierto que hablando con mi amigo a través de una cinta tenía la oportunidad de procesar mis propios pensamientos. Permitir que una persona hable sin contaminar sus palabras con tus propias ideas es un regalo de gran valor. Si tenemos el recipiente adecuado, podemos crear mandorlas con el lenguaje y curar muchas cosas. En circunstancias apropiadas, nos convertimos en poetas. Es un milagro oír a alguien, incluso a nosotros mismos, decir: quizá esto, quizá lo otro, tal vez, se supone que, me pregunto si, como si un perro intentara morderse la cola. Sin embargo, los 2 círculos separados empiezan a superponerse de forma gradual y se crea la mandorla. Es una unión sanadora, la esencia de la experiencia religiosa. Todas las buenas historias son mandorlas. Hablan de esto y de lo otro y gradualmente, a través del milagro de la historia, se demuestra que los contrarios se superponen y al final son lo mismo. Nos gusta pensar que una historia se basa en el triunfo del bien sobre el mal, pero la auténtica verdad es que el bien y el mal desaparecen como elementos individuales y pasan a formar parte de una misma unidad. Como nuestra capacidad de síntesis es limitada, muchas historias solo pueden darnos algún indicio de esta unidad. Pero cualquier unidad, cualquier indicio, tienen un efecto sanador. ¿Recuerdas la historia de Moisés y el arbusto en llamas? Hay muchos arbustos y muchas llamas, pero en esta historia el arbusto y el fuego se superponen. El arbusto no se consume y sabemos que se han superpuesto 2 órdenes de realidad. Descubrimos que Dios está cerca.
el resultado de la superposición. Cuando nos enfrentemos a un choque entre contrarios y ninguno de los dos elementos dé paso al otro, el arbusto no se consume y el fuego no se apaga, podremos estar seguros de que Dios está presente. Este tipo de experiencia no nos gusta nada e intentamos evitarla a toda costa, pero si podemos soportarla, el conflicto sin solución es una experiencia directa de Dios. Una mandorla es un prototipo de solución de un conflicto. Podríamos decir que es el arte de sanar. Shakespeare escribió a propósito de su arte: los ojos del poeta, en un delirante frenesí, van de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, y así como la imaginación da cuerpo a las formas de cosas desconocidas, la pluma del poeta las convierte en figuras y da una residencia en el espacio y un nombre a la nada etérea. En estas líneas, Shakespeare reconcilia el cielo y la tierra y atribuye un lugar y un nombre a las facultades humanas que permiten percibir esta amplia visión. Reconciliar algo tan grande como el cielo y la tierra está más allá de nuestra visión ordinaria. Generalmente, dos contrarios irreconciliables, culpa y necesidad, crean estructuras neuróticas en nosotros. Solo un poeta, o el poeta que hay en nuestro interior, es capaz de superponer una pareja de este tipo y crear una sublime unidad a partir de ambos elementos. ¿Quién, sino Shakespeare, podría hacer entrar en consonancia la etérea nada del cielo con la densa realidad de la tierra y darle una forma que los seres humanos ordinarios podamos comprender? ¿Quién, sino el Shakespeare que hay en ti? Toma esto y toma aquello y crea una mandorla a partir de los dos elementos. Es posible que en los primeros intentos de creación poética personal solo consigamos un diminuto indicio de mandorla que se desvanecerá en pocos minutos. ¿Dónde está la inspiración que ayer era tan intensa? Pero si repetimos este ejercicio con frecuencia, se convertirá en la base permanente de nuestro funcionamiento. Podemos tener la esperanza de que al final de nuestras vidas los dos círculos estarán completamente superpuestos. Cuando un individuo es realmente ciudadano de ambos mundos, el cielo y la tierra ya no son antagónicos. Finalmente nos damos cuenta de que solo ha existido un círculo siempre. Esta es la verdadera consecución del objetivo cristiano, la beatífica visión tan apreciada por la teología medieval. Los dos círculos solo eran una ilusión óptica de nuestra capacidad y necesidad de ver las cosas dobles. Pero no solo pueden crearse mandorlas con palabras. Un pintor o un escultor crea una mandorla con formas, colores, tensión visual. Un músico hace lo mismo con ritmo, notas y tonos. En mi caso, como la música es una de las habilidades más desarrolladas que poseo, soy más consciente de la mandorla en esta forma que en cualquier otra. En La Pasión según San Mateo de Bach hay un instante que para mí es especialmente maravilloso. Es la escena de la crucifixión y una contralto canta el solo «El Señor Jesús extiende su brazo». La voz de la contralto conforma una serena melodía mientras un contrafagot, un instrumento especialmente grave en registros bajos, hace una serie de intervalos de séptima. Este intervalo, una octava menos una nota, está prohibido en el contrapunto clásico porque recuerda increíblemente el rebuzno de un asno. Ferde Groffé también utiliza este recurso en Suite del Gran Cañón para representar un grupo de asnos descendiendo por los senderos del cañón. Pero Bach, con su talento genial,
combina estos dos elementos, el más sereno y el más imperfecto y desarticulado, y crea una mandorla. La voz de la contralto fluye serena mientras el contrafagot parece burlarse con su intervalo de séptima en su registro grave. La combinación de ambos forma un conjunto sublime. Para mí, escuchar este momento magistral es una de las experiencias más sanadoras del mundo. Si estos dos extremos pueden combinarse y conseguir la realización de una obra maestra, tal vez yo pueda unir los elementos imperfectos y desarticulados de mi vida. En las costumbres de los curanderos sudamericanos, que son una curiosa mezcla de chamanes primitivos y sacerdotes católicos, podemos hallar una forma de mandorla especialmente poderosa. El altar donde dicen misa para sanar a sus pacientes recibe el nombre de mesa. Este altar se divide en 3 partes diferentes. La parte de la derecha se reserva a objetos que favorezcan la inspiración, como por ejemplo la imagen de un santo, una flor o un amuleto mágico. La parte de la izquierda está destinada a objetos tenebrosos o prohibidos, como armas, cuchillos u otros instrumentos de destrucción. El espacio que queda entre estas dos partes opuestas es el lugar reservado a la sanación. El mensaje es inequívoco. Nuestra propia sanación proviene de la mezcla de lo que llamamos bien y mal, luz y tinieblas. El elemento de la luz no basta para realizar la sanación. El lugar donde se produce el milagro es el punto donde la luz y las tinieblas entran en contacto. Este punto intermedio es una mandorla. Una mandorla también puede bailarse. Recuerdo el caso de una mujer que expresaba los elementos en conflicto de su psique bailando cuando venía a verme a la consulta. Expresaba un aspecto de su vida y después se trasladaba al otro extremo de la habitación y representaba otro. Yo no estoy nada acostumbrado a este tipo de manifestaciones, de modo que al finalizar la hora de consulta estaba bastante desconcertado. Cuando terminaba, la mujer me explicaba lo que había estado diciendo a través del lenguaje corporal. Tal vez algunas personas considerarán que la mandorla solo es una experiencia privada y que no puede llevarse a la práctica. Pero el I Ching, en el hexagrama 61, dice lo siguiente: si un hombre sabio permanece en su habitación, sus pensamientos se oyen a más de 1000 kilómetros de distancia. Si una persona crea una mandorla en la privacidad de su vida interior, se oye a más de 1000 kilómetros de distancia. Si nos encontramos con una persona que transmite una paz especial o que está rodeada por una presencia sanadora, es posible que esa persona haya creado sus mandorlas. Si quieres influir en tu entorno, no te equivoques pensando que la única solución es actuar. Párate un momento y crea una mandorla. No te limites a hacer, sé algo. La gente preguntaba con frecuencia al Dr. Jung, ¿lo haremos?, refiriéndose al cataclismo de nuestra época. Él siempre respondía, si existen suficientes personas que hagan su trabajo interior. Este trabajo espiritual es lo que nos ayudará a superar cualquier situación de emergencia. La mandorla crea paz. En mi opinión, las palabras más bellas de las Escrituras son las siguientes: si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado. Mateo 6:22. El ojo derecho ve esto y el ojo izquierdo ve aquello, pero si hacemos caso del tercer ojo, el ojo único, la luz lo invadirá todo. Los habitantes de la India se pintan un punto rojo en el centro de la frente para indicar que están iluminados o en el camino de la iluminación. En el sistema de chakras, este es el punto más elevado que puede alcanzar la conciencia humana. Existe un chakra más, el séptimo, pero su experimentación escapa a nuestra capacidad ordinaria.
Animados por las prácticas cristianas, la mayoría de occidentales invierten en culpa inútil la energía que podrían invertir en una mandorla. La culpa es una pérdida de tiempo y energía. Yo solía molestar a mi abuela baptista diciéndole que su sentimiento de culpabilidad era pecado. Ella se enfadaba mucho porque yo la privaba de su pasatiempo favorito. Pensaba que si no se sentía mal por sus o mis pecados, estaba ofendiendo a Jesús. La culpa no crea nada. El trabajo de la conciencia construye una mandorla y es sanador. La mandorla no deja espacio para los remordimientos. Requiere un esfuerzo de conciencia, no autoconmiseración. La culpa también es un sustituto barato de la paradoja. La energía consumida por la culpa se utilizaría mucho mejor si se invirtiera en el valiente acto de analizar las dos series de verdades que chocan en nuestra personalidad. La culpa también es arrogante porque implica que hemos dado prioridad a uno de los elementos y estamos seguros de que tenemos razón. Esta imparcialidad puede formar parte del proceso cultural, pero es muy perjudicial para la vida religiosa. Perder el poder de la confrontación es perder la oportunidad de unidad y perder la oportunidad de conocer el poder sanador de la mandorla. Cabe destacar que el antiguo símbolo de Cristo, las dos líneas que dibujan un estilizado pez, es una mandorla. Por definición, Cristo es la intersección de lo divino y lo humano. Es el prototipo de reconciliación de contrarios y nuestro guía para escapar del reino del conflicto y la dualidad. Los primeros cristianos revelaban su condición utilizando este símbolo. Cuando se encontraban dos personas, una dibujaba con el pie un círculo en el suelo. Si la otra persona también era cristiana, dibujaba otro círculo ligeramente superpuesto al primero, completando así la mandorla. Este tipo de saludo, en una época en que los cristianos eran objeto de una cruel persecución, era muy elocuente. Hoy en día también tiene sentido para nosotros. Si uno desea declarar algo, es bueno invitar a la otra persona a que también haga una declaración, generalmente una que provenga de la sombra, y de este modo crear una mandorla que será superior a cualquier punto de vista aislado. Recuerdo los debates que organizábamos en el instituto. En una ocasión, el profesor nos hizo cambiar de bando un minuto antes de iniciar el debate. Por unos instantes fui presa del pánico, pero después sentí una corriente de energía que fluía en mi interior al descubrir y adoptar un punto de vista diferente. Esta experiencia fue tan poderosa que gané el debate. Creo que he ganado o superado algunos debates espirituales muy serios en mi vida interior, concediendo importancia a ambas partes, hasta que he podido alcanzar un punto de vista superior. Las dimensiones humanas de la mandorla. Un individuo puede considerar la vida humana como una mandorla y como el terreno donde los opuestos llegan a la reconciliación. De este modo, cada ser humano es un redentor y Cristo es el prototipo de esta misión humana. Cada mirada entre un hombre y una mujer también es una mandorla, un lugar donde los grandes contrarios de la masculinidad y la feminidad se encuentran y se respetan mutuamente. La mandorla es el contenedor divino donde empieza a formarse y a germinar una nueva creación. Las escrituras no se cansan de hablar del cortejo y el matrimonio como símbolo de nuestra reconciliación con el espíritu. Toni Sussman, una psicóloga junguiana de Londres y una de mis primeras maestras, me dijo en una ocasión que el sexo es el único símbolo de los sueños que siempre es creativo. Incluso aunque tenga un carácter violento en un sueño, siempre nos está hablando de reconciliación y creación. Es el punto de unión más elevado del mundo simbólico.
Esto siempre es cierto interiormente, pero no puede darse por sentado exteriormente. Si tenemos una intensa experiencia de una mandorla, ¿qué gozo sentiremos? Podremos estar seguros de que será breve. Después deberemos regresar al mundo de las dualidades, del tiempo y el espacio, para reanudar nuestra vida cotidiana. La sombra vuelve a cubrirlo todo y se necesita una nueva experiencia de transformación. Los grandes personajes de la historia solo tienen destellos momentáneos de plenitud y ellos también regresan rápidamente al mundo del enfrentamiento ego-sombra. Un proverbio hindú dice lo siguiente: aquel que piense que está iluminado es seguro que no lo está. Nuestra condición humana nos divide una y otra vez en oposiciones ego-sombra, no importa dónde empecemos. Probablemente esta sea la razón por la que San Agustín dijo: actuar es pecar. Mientras sigamos manteniendo nuestro lugar en la sociedad, pagaremos por ello arrastrando una sombra con nosotros. Y la sociedad pagará un precio general con fenómenos colectivos como guerras, violencia y racismo. Por este motivo, la vida religiosa habla de otro reino, el cielo, y del milenio como culminación de la vida interior. La cultura y la religión tienen objetivos diferentes. Para equilibrar nuestro adoctrinamiento cultural, necesitamos trabajar nuestra sombra a diario. La primera recompensa por este trabajo es que disminuimos la sombra que imponemos a los demás. Contribuimos menos a la oscuridad general del mundo y no añadimos nada a la sombra colectiva que impulsa guerras y conflictos. El segundo resultado es que preparamos el camino para la mandorla, esa visión superior de belleza y plenitud que es el gran premio para la conciencia humana. Los alquimistas de la antigüedad comprendieron este proceso. En alquimia, un individuo pasa por diferentes etapas de desarrollo: el nigredo, donde se experimenta la oscuridad y la depresión de la vida; el albedo, donde se ve la luz de las cosas; el rubedo, donde se descubre la pasión; y finalmente el citrino, donde se aprecia el carácter dorado y valioso de la vida. Después de estas etapas viene una mandorla que incluye todos los colores. Es el pavanis, la cola de pavo real que incluye todos los tonos y matices anteriores. El proceso no puede detenerse hasta que se alcanza el pavanis, ese concierto de colores que lo incluye todo. Si no se hace bien, los diferentes colores de la vida producen unos tonos grises y todos los colores se neutralizan conformando una triste monotonía. Si se hace bien, se alcanza el pavanis y todos los colores de la vida se unen formando un magnífico conjunto. La mandorla no es el lugar de la neutralidad ni el compromiso, es el lugar de la cola del pavo real y el arco iris. Queridas mujeres, ¿qué les ha parecido esta tercera y última parte del libro? Maravillosa, ¿no es así? Ha sido muy interesante cómo suavemente, sutilmente, Robert Johnson nos ha llevado de la mano a un viaje en el que podemos reclamar más partes de nuestra conciencia y nuestra energía. Ahora sabemos que cuando tenemos un juicio o una proyección negativa hacia otra persona, simplemente estamos proyectando nuestra sombra. Es decir, bajo la lógica de este autor, no tendríamos por qué juzgar a nadie por nada, porque esa energía que estamos juzgando afuera está negada adentro de nosotros. Si la traemos a la conciencia
la abrazamos, la aceptamos, podremos entonces tolerar que dentro de nosotros habitan los opuestos. Y por supuesto existe el libre albedrío. Siempre podremos decidir qué acciones tomar, acciones que no sean destructivas ni causen dolor a nosotras mismas ni a los demás. Pero sí es importante saber y tener presente que no somos unas santas ni somos unas blancas palomas. Adentro de nosotras también existen fuerzas destructivas. Debemos asumirlas para tener toda nuestra energía a la mano, para ser mujeres más maduras, más adultas, más completas y también más responsables y por ende más poderosas. Queridas mujeres, este libro es breve, pero yo tenía mucha emoción de compartirlo con ustedes. Me parece que enriquece muchísimo la visión que a veces tenemos del mundo, muy parcial, especialmente a la luz de los eventos que estamos viviendo hoy en día, cuando es esencial que abramos nuestra conciencia y nuestro corazón. Y aprovecho rápidamente para agradecer a todas aquellas que se han ido suscribiendo al canal. Veo que la mayoría lo hacen por Mujeres que corren con los lobos. ¡Qué maravilla! Sigo escuchando las grabaciones que hice del libro y sigo aprendiendo. Sin duda, una joya para todas nosotras. Así que aquellas que se hayan suscrito recientemente, sean muy bienvenidas y que sigan disfrutando con Clarisa Pinkola Estés. Hasta pronto, las abrazo.